Bien, hermanos, vamos a reflexionar un rato sobre la palabra de Dios, continuando con el comentario de la carta de Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 1 y hoy veremos los versículos 26 y 27. Termina el versículo 25 diciendo, para completar con vosotros la palabra de Dios. Para completar con vosotros la palabra de Dios, es decir, la nueva revelación del Nuevo Testamento. Y ahí pone dos puntos, o ponemos nosotros dos puntos. ¿A qué se refería Pablo con este completar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que quería completar? Y dice en el versículo 26, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora en el siglo I, cuando estaba escribiendo Pablo, fue manifestado o revelado a sus santos, es decir, a los creyentes. Nos fue revelado a nosotros. Lo que había estado oculto durante todo el Antiguo Testamento nos fue revelado ahora en el Nuevo. El misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, los gentiles, la esperanza de la gloria. Y leemos también el 28 y 29, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. A modo de introducción, decir lo siguiente. Estamos en una parte de la carta a los Colosenses en la que Pablo da su visión de su ministerio, de su servicio, de su propio servicio a Dios. Y ya hemos visto el sufrimiento en su ministerio. Pablo estaba gozoso en el sufrimiento, ¿os acordáis en el versículo 24? Gozo en el sufrimiento, a pesar de estar en la cárcel. Luego vimos los beneficiarios de su ministerio, que era la Iglesia. Después vimos el origen de su ministerio, Dios mismo. Y el último día vimos el medio principal de su ministerio, que era la palabra de Dios, la Biblia, la predicación de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el tema de su ministerio, de su servicio al Señor, que es lo que él llama el misterio. El tema de su ministerio es el misterio. Un misterio que estaba oculto y que fue revelado, según nos dice en los versículos 26 y 27. El bosquejo que vamos a seguir es, primero vamos a hablar del misterio, después del misterio oculto, luego del misterio revelado, hablaremos después de Cristo en los gentiles y finalmente de la esperanza de gloria. Lo vamos a dividir en dos sesiones, hoy y el próximo día. Leamos otra vez el pasaje. Para completar con vosotros la palabra de Dios. 2 puntos. El misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. 2 puntos. Que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Versículo 26. El primer punto, el misterio. Versículo 26. Dice, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a su santo. El misterio.
¿A qué se refiere Pablo cuando habla de en este versículo 26 del misterio? ¿A qué misterio se refiere? Bueno, etimológicamente, la palabra española misterio viene de otra griega que significa literalmente cerrar la boca, callarse, mantener en secreto. Eso es lo que significa misterio, es lo que significaba la palabra griega misterio, de donde viene nuestra palabra castellana o española misterio. En aquellos tiempos, en el siglo I, en los tiempos de Pablo, los cultos mistéricos, que así se llamaban, las enseñanzas gnósticas y los herejes de Colosas utilizaban la palabra misterios, normalmente en plural, para hablar de sus dogmas esotéricos, ocultos, que transmitían solo a los iniciados, a sus iniciados. Mantenían en secreto y solo conocían los que entraban en esa religión o en esa secta. El Antiguo Testamento también utiliza la palabra misterio, pero con un significado diferente. Por ejemplo, en Daniel 2, versículos 28 al 30, leemos acerca de un Dios en el cielo que revela los misterios. Un Dios en el cielo que revela los misterios. El propio Jesús también utilizó la palabra misterio en Mateo 13, versículos 10 al 11, nos dice: acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado a conocer. De ahí que las parábolas del capítulo 13 de Mateo se les llame las parábolas de los misterios del reino. Pablo, por su parte, también utiliza esta palabra con cierta frecuencia en sus escritos. Exactamente la utiliza 21 veces. La utiliza más que nadie. ¿Y qué significa entonces la palabra misterio en la Biblia? Que es lo que a nosotros nos interesa. En la Biblia, un misterio no es tanto algo que no podamos entender, algo que no podamos comprender, sino algo que no podríamos conocer si Dios no lo revelara. Eso es lo que significa misterio cuando lo encontramos en la palabra de Dios. Como norma general, hermanos, Dios desea que sepamos. No le gusta guardar en secreto las cosas, le gusta darlas a conocer, le gusta que sepamos. Así, nos creó con un sentido de curiosidad y con capacidad de entender y de saber, porque quiere que sepamos. Cuando vivamos en el cielo, por la eternidad, vamos a estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo del Dios infinito, sin llegar nunca a abarcarlo por completo. Por otra parte, a la hora de interpretar la Biblia, tenemos que tener en cuenta que la revelación de Dios es progresiva. Dios no reveló toda la Biblia de un golpe, sino que lo hizo lentamente, a lo largo de 1500 años. Por lo tanto, no es lo mismo lo que sabía Noé que lo que sabía Abraham o Moisés o David o lo que sabemos hoy nosotros después de que Dios terminó de revelar el Nuevo Testamento a finales del siglo I con el libro de Apocalipsis. Sabemos nosotros más que ellos. Por tanto, a la hora de interpretar los pasajes donde ellos aparecen, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Ellos no sabían tanto como sabemos nosotros de Dios. Así pues, había una diferencia
entre los misterios de los herejes, de aquellos maestros herejes de Colosas, y el misterio del que aquí nos habla Pablo. Aquellos son oscuros y difíciles de entender. Este misterio del que nos habla Pablo está al alcance aún de los niños. Aquellos solo son revelados a unos pocos privilegiados y escogidos, después de un largo proceso de iniciación. Este misterio de Pablo, el misterio de la Biblia, es revelado a todos los santos de Dios, como nos dice en el versículo 26, a todos los creyentes. Aquellos misterios de los falsos maestros parecen proceder de dioses que solo dan a conocer sus verdades con desgana y a los más selectos de sus seguidores. Este procede de un Dios que se deleita en revelarse y quiere dar a conocer sus verdades, como nos dice en el versículo 27. Y por supuesto, por descontado, los misterios de los herejes de Colosas eran falsos, mientras que la revelación de Dios es verdadera. Y quisiera hacer aquí una aplicación. Hermanos, hoy como ayer, en nuestra relación con Dios, tenemos que tener cuidado para no caer en el secretismo, el misticismo, el esoterismo y hasta en el ocultismo. Define la Real Academia Española el ocultismo como conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Y muchas veces, hermanos, especialmente en el mundo pentecostal, pero también nosotros en algunos detalles sutiles, caemos en doctrinas y prácticas mágicas y misteriosas con las que pretendemos penetrar y dominar los secretos del mundo espiritual. Y no es así. Hermanos, la relación con Dios es sencilla y natural. No tiene enseñanzas ni experiencias ni prácticas secretas o místicas o esotéricas u ocultistas. Tú y yo hablamos a Dios y sabemos por la fe que Él nos escucha y Él nos habla exclusivamente por su palabra escrita, donde ha registrado por escrito, para que no haya dudas ni confusiones, todo lo que quiere decirnos. No tenemos, por tanto, que entrar en trances místicos surrealistas, buscando nuevas revelaciones y experiencias mágicas, como enseña el pentecostalismo. La revelación de Dios está toda en la Biblia y no hay más revelaciones, no hay revelaciones privadas. Y la relación con Dios es sencilla y natural, sin secretos. Él quiere darse a conocer y se dio a conocer a través de su palabra escrita. Aquí en la Biblia nos ha revelado todo, de manera exhaustiva, lo que Él quiso revelarnos. Y no hay más. Bien, hemos visto el primer punto, misterio, y ahora veremos el segundo punto. El misterio oculto. Dice en el versículo 26 que el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos. Dice que ese misterio hubo un tiempo, hasta que llegó el Nuevo Testamento, en que estaba oculto. Por muchos siglos, este misterio del que está hablando Pablo estuvo oculto. Nos dice también en la doxología de Romanos, en los 3 últimos versículos de la carta a los Romanos,
nos habla también de un misterio oculto que fue revelado. Dice allí, Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede fortaleceros, según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. A Dios, el único sabio, sea la gloria por medio de Jesucristo para siempre. Amén. ¿Cuándo se produjo la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos? ¿Cuándo se produjo? Pues en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con la venida de Jesucristo, con la revelación que Dios nos dejó por escrito a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y especialmente Pablo destacó en la revelación de este misterio, en la explicación del misterio. ¿Cuál era pues el misterio, ese misterio oculto desde los siglos y edades? Oculto en el Antiguo Testamento y que nos fue revelado en el Nuevo. ¿A qué se refiere concretamente Pablo al hablar de este misterio? Pues resumidamente tiene que ver con el universo, tiene que ver con los gentiles y tiene que ver con Cristo. Con el universo, con los gentiles, nosotros somos gentiles, y con Cristo. En cuanto al universo, el misterio oculto era la reconciliación del universo entero con Dios, no solo de los seres humanos, como ya vimos en el versículo 20. En cuanto a los gentiles, el misterio oculto era la incorporación de los gentiles a la obra salvadora de Cristo, en igualdad de condiciones que los judíos. Ambos, judíos y gentiles, por igual, constituirán la Iglesia de Jesucristo. Y en tercer lugar, en cuanto a Cristo, el misterio oculto era Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, en quien residía y reside la plenitud de Dios. Como nos dirá luego esta carta del apóstol en el capítulo 2 y versículos 2 a 3, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sin ninguna duda, entre todos los misterios revelados por Dios en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el mayor? El mayor de todos es, sin duda, Jesucristo. Como nos dirá también el versículo 9 del capítulo 2, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque él es, sencillamente, él es Dios. Los judíos sabían por el Antiguo Testamento muchas cosas, pero no sabían otras que se revelan en el Nuevo Testamento. Los judíos sabían por el Antiguo Testamento, por ejemplo, que la venida de Cristo inauguraría un reino universal de justicia, de paz y armonía, pero estaban lejos de entender que ese reino se extendía hasta los confines del universo, no solo los seres humanos y el planeta Tierra. Por cuanto Cristo es el Creador y Señor legítimo de todas las cosas, de todo el universo, como vimos anteriormente durante el capítulo 1. Los judíos sabían por el Antiguo Testamento que los gentiles iban a participar de las bendiciones del pueblo de Dios, porque Dios lo había dicho reiteradamente una y otra vez
a Abraham, por ejemplo. Le había dicho a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué creían los judíos? ¿Cómo interpretaban esto? Ellos creían que los beneficiarios gentiles serían solo una minoría de prosélitos conversos al judaísmo en comparación con la gran nación de Israel. Lo que no podían imaginarse los judíos era, en primer lugar, que los creyentes gentiles ostentarían la misma posición que ellos de hijos de Abraham por la fe. Eso no se les pasaba por la cabeza. Ellos eran el pueblo elegido, los hijos legítimos y físicos de Abraham. Y en segundo lugar, que los creyentes gentiles serían la gran mayoría y ellos solo una exigua minoría, como ocurre hoy en esta dispensación de la Iglesia. Los judíos, en tercer lugar, los judíos sabían por el Antiguo Testamento que había de venir el Mesías, pero ni de lejos conocían el alcance de su persona y de su obra. Y en cuarto lugar, los judíos sabían por el Antiguo Testamento que de alguna manera, cuando Cristo viniera, Dios mismo vendría también a residir entre su pueblo y cuidarlo. Entre su pueblo y cuidarlo. Sabían que la llegada del Mesías significaría Dios con nosotros. Con nosotros. Pero no podían imaginar que significaría también Cristo en nosotros. No solo con nosotros, entre nosotros, sino en nosotros. Como nos dice el versículo 27, Cristo en vosotros. Es decir, Cristo habitando en el interior de los creyentes, no directamente, sino por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El que habita es el Espíritu Santo. Sabían que Dios derramaría su Espíritu en una nueva abundancia, pero no sabían que el Espíritu caería también sobre los gentiles para sellarlos como hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria venidera, al mismo nivel que ellos. Por lo tanto, el misterio ya estaba presente en el Antiguo Testamento, pero solo en forma embrionaria, rudimentaria. Su magnitud y magnificencia estaban ocultos en aquellos siglos y edades, como nos dice en el versículo 26. Y por descontado, si este misterio estaba velado para los judíos que tenían el Antiguo Testamento, aún más para nosotros, los gentiles, que no teníamos ni la revelación del Antiguo Testamento. Estábamos perdidos y sin Dios y sin esperanza en el mundo. Vamos a leer un pasaje de Efesios, un pasaje paralelo a nuestro texto, en Efesios capítulo 3. Que es complementario a este. Dice, Efesios 3, versículos 1 al 12. Por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento del misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, en el Antiguo Testamento, como ahora, en el Nuevo Testamento, fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí pone 2 puntos. Y explica que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, junto con los judíos,
Los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes, junto con ellos, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, dice Pablo en el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio inescrutable, el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. El Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido. Parece que había un plan del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los celestiales, es decir, a los ángeles. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los celestiales, dice literalmente, en los lugares celestiales, es decir, a los ángeles, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de la fe. Nos habla el versículo 10 aquí en Efesios de la multiforme sabiduría de Dios. Literalmente dice la polícroma sabiduría de Dios. Polícroma significa muchos colores. Poli, muchos, y cromo, pues colores. Muchos colores. Es decir, Pablo habla de la multiforme o polícroma o muy variada sabiduría de Dios, como un hermoso ramo de flores de muchos colores. Como cuando vamos a la floristería y le decimos, póngame un buen ramo de flores para mi mujer, que estoy muy enamorado de ella. Y al rato nos traen un ramo bien bonito. Pues así es la polícroma sabiduría de Dios. Dice en los versículos 8 y 10 de aquí en Efesios, a mí, que soy menos del más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme o polícroma sabiduría de Dios sea, fijaos, dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, por medio de nosotros, la Iglesia, a los principados y potestades en los celestiales o en los lugares celestiales, es decir, a los ángeles. Lo que nos está diciendo es que el misterio escondido desde los siglos en Dios, como hemos visto, que tiene que ver con el universo. Es decir, la obra salvadora de Jesucristo abarca todo el universo, no solo el planeta Tierra, que tiene que ver con la Iglesia, la nueva dispensación de la Iglesia que está compuesta de judíos y gentiles en igualdad de condiciones y que tiene que ver con Jesucristo, quien es Dios absolutamente y con su obra salvadora. Pues lo que nos está diciendo es que ese misterio es dado a conocer a los ángeles por medio de la Iglesia. ¿Cómo es esto? Podría parecer extraño que la Iglesia, desde aquí, desde el planeta Tierra, sirva de instrumento para dar a conocer a los ángeles que viven en el cielo algo que ha sido dispuesto
y ordenado en el cielo. Pero hemos de tener en cuenta dos observaciones. La primera observación es que aunque los ángeles por naturaleza son superiores a los hombres, por ejemplo, Salmo 8.5, Hebreos 2.6, por otra parte son inferiores en cuanto a la gracia, Hebreos 2.16, y están puestos al servicio de los que vamos a heredar la salvación, de nosotros los creyentes, Hebreos 1.14. Y la segunda observación es que la revelación del misterio de Cristo fue hecha a la Iglesia, fundamentalmente por medio del apóstol Pablo. La revelación de este misterio no fue hecha a los ángeles, fue hecha a la Iglesia. Por eso el apóstol Pedro presenta a los ángeles asomando la cabeza como por medio de una ventana abierta en el cielo y asomándose al ver la revelación y la realización de ese misterio escondido desde los siglos en Dios. Fijaos cómo nos dice en 1 de Pedro 1, versículos 10 al 12. Dice, los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento, que profetizaron acerca de la gracia para vosotros, inquirieron, es decir, indagaron, y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, porque no entendían el Evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento no entendían el Evangelio de la salvación por la gracia en Cristo, aunque lo estaban profetizando. Versículo 11. Indagando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu Santo, el cual predecía los padecimientos de Cristo, un Cristo sufriente. Ya sabéis que no entendían ellos cómo se hablaba de un Cristo sufriente en algunas profecías y a veces de un Cristo reinante en otras. No lo entendían. No lo podían entender porque no tenían la revelación del Nuevo Testamento. Indagando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos, es decir, a los profetas del Antiguo Testamento, fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, es decir, para nosotros, los creyentes, servían las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os anunciaron la buena noticia por el Espíritu Santo enviado del cielo. 2 puntos. Cosas a las que los ángeles anhelan fervientemente mirar. ¿Por qué? Porque no las conocían, porque era un misterio escondido que Dios no había revelado completamente. Hasta que Dios reveló el Nuevo Testamento que hoy tenemos en la Biblia. Los ángeles no sabían de estas cosas. Y hoy, y desde entonces, se asoman como por una ventana desde el cielo, mirando, asombrados, admirados de lo que Dios está haciendo para la salvación de los hombres, por medio de Jesucristo. Vamos a dejarlo aquí, pero nosotros, juntamente con los ángeles, debemos de anhelar fervientemente. No solo desear, sino anhelar fervientemente mirar y conocer a fondo estas verdades que están reveladas, que tenemos reveladas en la palabra de Dios. Y tenemos también que admirarnos. Cuando vemos la Biblia, si la leemos bien, con todo el sentido, no podemos más que admirarnos, juntamente con los ángeles, y de gozarnos por nuestra bienaventuranza.
y por tener un Dios tan grande, tan bueno, tan amoroso, tan generoso, que envió a su propio Hijo a nuestro mundo a morir, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.